La Ciénega Oscura. Hola a todos y bienvenidos a La Ciénaga Oscura, su podcast de mitología, criptozoología, leyendas y mitos extraños del mundo. Hoy volvemos con mi grandísima amiga Sharon, que vuelve al podcast y al fin, ahora sí lo que le iba a contar, no sabe lo bien que me sabe tenerla acá, porque primero le Ay, hablar enganga. de dinos. Sí, ocupábamos un tema bonito, porque venimos del Enganga con Eric, que fue así como, este es la religión del palo mayombe, que es medio raro y extraño y, y cosas feas. Y después Ujú. venimos del Papa Bogua, que es todavía peor, que es ese monstruo que violaba personas por el mundo. Uh, Entonces, literal, como lo estamos grabando y no ha salido, es un mito de un mae que iba casa a casa violando a todo el mundo. Y le decía a los... Suena horrible. Suena Es completamente horrible. horrible, De hecho, tuve que cuidar mis palabras en plan, pim, pam, cómo decirlo, porque era un tema delicado. por supuesto. Ajá. Y también contando un poco la historia, porque él decía en plan, no mires, no, diles lo que te pasó, porque si no lo dices, volveré. Y el más volvía todas las noches hasta que usted dijera a todo el pueblo lo que le pasó. Es ¿Qué es una, eso tan horrible? hasta el momento creo que es la leyenda más fuerte que he contado las dos temporadas. Está bien traumático. Ujú. Pero pasaba en Tanzania, yo supongo que eso era por la situación del mismo país. Pero bueno, hoy Vamos a los vamos dinos mejor. a relajarnos con mi criptofílica favorita. Es más, ella tiene ese Puede ser. deseo, tiene ese deseo extraño por los dinosaurios. Seres que Ma, están, lo hace sonar tan enfermo. seres que están muertos. Entonces, técnicamente es una zoonecrofílica rara. Por eso la buscábamos. No están muertos, están evolucionados. Bueno, del Bueno, que vamos a hablar hoy sí está completamente extinto. pues sí. Hoy vamos a hablar de lo más cercano en críptidos a mi dinosaurio favorito. Mi dinosaurio favorito era los Triceratops. Este es muy cercano a él. Y vamos a hablar del Ngobo. ¿Y qué es el Ngobo? Es un pseudocríptido, presuntamente avistado por indígenas africanos en la sabana de Camerún. Es descrito como una criatura con 6 cuernos en la cabeza y uno en la trompa, aunque del tamaño de un buey, que embiste y mata elefantes, pero no se los come. El nombre es el usado en la zona para designar a un rinoceronte, en la lengua nativa, pero algunos criptozoólogos postulan que no está basado en un rinoceronte. Por eso, por sus características de reptil, que según ellos lo asemejan más a un Styracosaurus, aunque se le Ujú. asocia con el Emela entouca, otro críptido africano, que vamos a hablar justo más adelante, bueno, más adelante en otro capítulo, pero cuyo tamaño se dice sería casi el de un elefante. Aparte tiene cosas diferentes. Esa sería la definición del Ngobo. Es más parecido a un estiracosaurio, y me imagino que por acá vas a poner, Sí. ¿verdad? La imagen del estiracosaurio, Mientras esté dando que, la información, va a estar ahí arriba en todo momento. perfecto, que como podemos ver, parece un triceratops. Y es que todos estos dinos, hay un montón, ¿verdad? Está el protoceratops y hay otro montón de diferentes cantidades de cuernos y todos los que tienen esta Ujú, característica de tener el estucurú acá de hueso, ujú, ¿verdad? Todos estos son ceratopsios o ok. ceratópidos también se les llama. Por eso se parecen, ¿verdad? Pero ya en algún momento vamos a hablar de otro ceratopsio, de otro críptido basado en un ceratopsio. Me llama la atención que mencionas lo del rinoceronte, porque ciertamente cuando uno ve las recreaciones de esos animales, ¿verdad? Ujú, Em,
perdón, de los dinosaurios se parecen mucho a los rinocerontes como los conocemos o como los animales que tenemos aquí ahorita. Tanto por los cuernos como la forma del hocico. ¿Has visto? Es Sí, como, ¿verdad? La forma de la cabeza en general. sí, no, y como lo describe la misma parte que acabo de leer, que tiene como una pequeña trompa con el cuerno. Ah, Ajá, exactamente. casi todos ellos tenían esa misma forma, como esa mini trompa. En sí es un hocico, Y pero le dicen trompa. sí, sí, o sea, la parte esta de la Ajá. frontal de la cara, de la cabeza. Y lo curioso es que el rinoceronte, su piel es una piel seca, ¿verdad? Gruesa, que hasta cierto punto podría tal vez no parecerse tanto a la piel de un mamífero como estamos Ujú, acostumbrados, ¿verdad? No es un bicho que esté lleno de pelo, ¿verdad? Entonces, daría esa impresión de dinosaurio. El dinosaurio habría que investigar las investigaciones más recientes, a ver qué dicen acerca del de críptido. la contextura Ah, ok. del bicho, de cómo era realmente el dinosaurio, porque pues sabemos que muchos estaban cubiertos de plumas Ujú, o de alguna, ¿verdad? De alguna otra cosa. Pero veo, ¿verdad? Desde ya, antes de que entremos al relato, ujú, veo la relación que hacen entre el dinosaurio y el críptido, y también veo por ujú. dónde va el asunto, ¿verdad? De qué realmente pudo haber ocurrido en ese avistamiento. Y Ahora sí, me vamos al encanta relato. que rápidamente lo dedujo. Pero bueno, entre un poquito más de datos de este en Gobu, o como se diga. Bueno, ya dije, tiene muchos cuernos, tiene hasta 6 cuernos, según lo que dicen. Es sumamente agresivo, ataca sin provocación y se enfrenta incluso a elefantes. Su cuerpo recuerda al de un rinoceronte o un toro gigantesco, con una fuerza descomunal. Algunas historias lo presentan como un ser prehistórico sobreviviente, similar a un estegosaurio o un triceratops, lo que ha llevado a la cripto, a los, lo que ha llevado a los criptozoólogos a interesarse en él. En Camerún, ciertos cazadores cuentan que los encuentros con el Ngobu terminan en muertes o desapariciones, y que sus bramidos se escuchan en la noche como advertencia. Eso ya sería lo último de información acerca de él. Los bramidos, qué curioso. Ujú. ¿Cómo serán? No sé, ¿Cómo sonarán? pero se escucha interesante. Ahora vamos con lo más lindo que tiene la criptozoología, los encuentros. Este es en sí se tiene un reporte muy antiguo, pero los más importantes vienen desde el 2000. En el año 2000 es donde se tiene el primer encuentro importante, o incluso se dice muchas veces que es el primero en serio. Y es el Ujú. informe de William Gibbons y David Wetzel en noviembre del 2000. Durante una expedición de reconocimiento para buscar al Mokele-Mbembe en el sur de Camerún, Gibbons y Ok. Wetzel entrevistaron a pueblos pigmeos que mencionaron una criatura llamada Ngobu, distinta al rinoceronte local. Afirmaron que tenía 6 cuernos en la collerete y no era un rinoceronte común. Se menciona que el padre de un miembro de la comunidad había matado uno con una lanza tiempo atrás, lo que sugiere avistamientos reales. Según los lugareños, su número ha disminuido, haciéndolo cada vez más difícil de encontrar. Eso sería el primer encuentro. Ok. Ok. En el segundo sería la narrativa desde el criptomundo de John Kirk. En un reportaje de 2006, John Kirk relata como una expedición en Camerún escucharon relatos de un animal que vivía en la sabana, con un cuello en forma de colorete, rostro de pico y múltiples cuernos, similar al Styracosaurus. Mm. Se mostraron a testigos ilustraciones de un Triceratops, quienes dijeron que se parecía, pero no era el Ngobu. Indica una percepción visual clara y diferenciada.
La tercera son las menciones históricas y literales. Bernard Heuvelmans, pucha nombre, Bernard Heuvelmans en Sur la piste des Bêtes Ignores reconoció el avistamiento dado del 17 de noviembre de 1919, reportando desde Belgian Congo. Un hombre llamado Lepage describió una criatura de unos 7 metros de largo, con un hocico puntiagudo y colmillos tipo cuernos, corriendo tras él tras recibir un disparo. En esta narrativa no se menciona especificaciones del nombre Ngobu, pero la descripción se alinea con criaturas similares del folclore criptozoológico de África. Fuentes y teorías. Fantasías blogueras sugieren que el Ngobu podría ser un ceratopsio desconocido, un Ujú, uintaterio o incluso un cibaterium, una jirafa prehistórica con cuernos ujú, múltiples que vive en África, ya que ujú. esta última coincide en ubicación y habría existido relativamente hace poco. El quinto y último es el relato adicional, pero este es más de fandoms y wikis. Según algunos sitios tipo wiki o fandom, se habla de un caso donde se capturó un Ngobu de 2 cuernos en una trampa para elefantes, puesta por la tribu Baka, y el misionero Pierre Sima habría probado la carne, describiéndola como con sabor a cerdo. Estas fuentes son informales y deben tomarse con cautela. Esas serían los encuentros, teorías, avistamientos del Ngobu. ¿Qué opina? Je, ¿a quién se le ocurrió coartarse al bicho? Ni Así que idea. atrapan un bicho rarísimo, lo primero que vamos a hacer es chicharrón, mae. ¿Y por qué no? Imagínese la cantidad de carne Qué que haría rico, ¿se imagina? 7 Mae, metros de bicho. de Ngobu. Usted sabe la cantidad de chifrijo que sale de ahí. Qué rico, mae. Qué Imagínese. rico. Un poco En- de vigorón prehistórico. Que me hace gracia Ujú, porque antes de ese último, em, creo que el tercero mencionaba que tenía colmillos en forma de cuernos, ¿verdad? ujú, Y eso inmediatamente me hizo pensar como un jabalí, una vara así, porque dice, llegan y salen de acá. sí. Y eso, digamos que choca totalmente con la visión jurásica del bicho, ¿verdad? O de esa familiaridad que le ponen con los ceratópsidos, Ujú, porque los ceratops lo que tienen es un pico como de pájaro, lo que tenían era un pico de pájaro, ¿verdad? No mm, tenían colmillos. Y de hecho, por ser herbívoros, lo que tenían era una placa dental para masticar matas. Entonces, y bueno, llega y refuerza esa visión del chancho monte, del jabalí, de los que tengan, ¿verdad?, los los colmillos de fuera, colmillos. con, con el mae que llegó y se lo hartó y que le supo a chancho, Sí, ¿verdad? Así que al rato perfectamente. dieron un chanchote. Ujú, puede ser tal vez un jabalí muy grande. Y lo Ujú, mismo que hablábamos del congamato. Ellos usaron imágenes para que ellos dijeran que sí. Ah, sí, esta es la carne de este bicho. Perfectamente pudo pasar eso. claro, influenciando también la opinión de los demás. Ujú. Pero ahora sí, Charon. Vamos a quitarle la capucha a Scooby-Doo. A Tenemos ver, ¿qué 4 es? opciones muy interesantes. Hay dos Ujú, que voy a quitar así de una vez, que es el de que sea una criatura mítica que sobrevivió, que está ahí andando. Otra que descarto es que sea un dinosaurio sobreviviente. Es ujú. prácticamente imposible que con las condiciones del planeta esté un dinosaurio vivo. Ojalá, pero no. De ese tamaño, Ujú, tras de eso. sí. Lo mismo que pasaba con el Caza-Rex. Como nadie ha visto un Jamás, animal nunca. tan grande. O sea, terrestre es imposible, mae, terrestre es imposible. Marítimo yo,
Tengo dudas, tengo im- mis dudas. Imagínese, no, yo tengo mis teorías de marítimos y yo estoy seguro de que el Kraken existe, pero eso va a llegar más adelante en el En podcast. algún momento lo hablaremos, Ajá. sí. Eh, pero lo terrestre no, es como decir, perdí de vista un elefante. Jamás. O sea, no creo que llegara a pasar. Pero tenemos dos que son un poco más coherentes. La Ok. primera es que puede ser un fósil de Cibaterium. La O, jirafa. ajá. Puede ser Ujú, tal vez que no esté vivo, pero sí que tal vez encontraron fósiles o algo así, y de ahí naciera la leyenda del Engobu. Pero también es un ujú. poco descartable. Pero esa jirafa, yo Ujú, la verdad no recuerdo haber visto una imagen de esa. O sea, sé que existe y sé que tenía varios cuernos, que existió pues, ajá. pero no recuerdo haber visto una imagen. También se caracterizaba por tener cuello largo, me imagino. Entonces sería, lo Sí, primero que dirían es que tiene cuello largo, en vez de decir, es que tiene cuernos. Es como la característica más que ok. destaca. Y en ninguno de estos relatos habla nada de cuellos largos, de ningún tipo, ¿verdad? Ok, para que se dé una idea, lo que voy a hacer es, mientras lo hablamos, voy a dejar la imagen arriba de lo que era un Cibaterium. Y a usted Sí, le voy bate. a mandar la imagen. Porque Ok, perfectamente, por cuestiones de fósiles, creo que sí podría colar. vamos a ver. Ah, aquí lo estoy viendo. Ajá. Ah, no tiene cuello largo. O sea, sí, pero no. Sí, pero no. O sea, es familiar de las Pero no. jirafas, pero no es tan rajado. Ya se lo mandé por No, WhatsApp por no. si lo quiere ver. Ay, alright. Entonces, sí, pero no. Y los Ajá. cuernos que tenía, que Parece son, un okapi, de hecho, qué ajá. vacilón. Y de hecho, Ujú. por el tipo de cornamenta, podría colar. Ajá, ajá. Sí, claro. Pero Parece como de obviamente, alce, como ujú, así, sí, sí, sí. pero hay dos que personalmente me gustan mucho, que es uno, que era un rinoceronte, es lo más claro por el relato y la forma del críptido, Ujú. y la otra opción es que fuera un búfalo, por, Oh. porque mencionaban mucho em, que era sumamente agresivo, como los búfalos, y también Ujú, en la descripción, como ya dije, decía la gente que era como un rinoceronte o un toro gigantesco, que es lo más ujú. similar a un toro que tenemos en África, un búfalo. Y por el Un tipo de búfalo. cornamenta que tiene, Y hay unos también. que tienen unas cornamentas súper grandes, Ajá. sí. Y le Entonces, sumo ajá. a que sabe rico. Sí, ya ahí sí no Le sé. sumo a eso. No sé cómo usted lo sabe, no lo quiero averiguar, pero sí. Mae, ¿nunca has comido eso? No. A veces venden. Para la próxima carne asada, vamos a comer búfalo. Mae, Ok. sabe a gloria, a mí me fascina. Es como cuando llegó un tío y dijo, es que no hay nada como la carne de alce. Y yo, ¿qué ve? ¿What? ¿De dónde? Sí, rico también. Es que yo no puedo con estos millonarios. No puedo. Pero Mae, sí. bueno, entonces yo daría todos mis millones a que es un rinoceronte o un búfalo. Incluso todavía me voy por la idea de que fuera un búfalo. Sí, me parece. Lo del búfalo a mí me parece bastante coherente. Ujú. O un jabalí, Sí, también, por el sabor de la carne. O un por el sabor, rinoceronte por la forma. por los cuernos, porque yo no, los búfalos no tienen, por los cuernos, por lo de sí, de los Se colmillos que le la... salían de la boca. Ujú. O el Tendría mismo que ser como alguna cosa rinoceronte. así. No sé cómo sabe un rinoceronte. No sé, pero debe saber como a chanchito. Sí, sí. Frito debe saber a chanchito. Sí, sí, sí. Lo más probable era algo así. Y como siempre, los criptozoólogos se van de jupa y pasan Ah, estas sí. cosas. Pero bueno, un dinosaurio menos. ¿Qué le pareció la historia del día de hoy? Yo diría un dinosaurio más, Ah, en vez de menos, pero bueno. Está vacilón. El toque de hoy definitivamente es que se moncharon al bicho, eso me encanta. sí, es como, Espero oh, no volverlo a ver, eso sí, porque me preocuparía un poco.
pero está divertida esa Es experimentación. que imagínese eso, como, mae, acabamos de cazar al críptido o uno de los críptidos más famosos de África. ¿Qué vamos a hacer? Pues asarlo. Pinchos. Lo hacemos en pincho, obviamente. Pero bueno, espero que les haya gustado la historia del día de hoy. Ya al fin reímos después de 2 capítulos tan agonizantes. Así que ya era hora. Y por lo menos creo que el siguiente no va a ser tan hardcore como los últimos 2. Tan Entonces, traumático. sí, sí. No lo voy a decir. Ahorita si quiere se lo digo a usted. Va a ser con Ericito. Está Ya bien. lo tenemos planeado. Listo. Ya casi tengo el guión hecho y todo. Así que solo espérenlo. Y llegamos a la mitad de la temporada. Ya voy planeando cuál va a ser la tercera. Por no decir que ya estoy haciendo la intro. Pero ya esa es otra cosa. Así Qué que fiebre, qué fiebre. me encanta, me encanta. Ya se Esa va a sabe. estar muy bonita. Esa va a estar muy Sí, ya bonita. Charon sabe. Esa va a estar muy top. Pero bueno, ahora sí, muchas gracias por ver el capitulazo el día de hoy. Muchas gracias a Charon por estar aquí otra vez más, escuchando dinosaurios y sus cosas fílicas raras de Charon. Mae, manda huevo, mae. Pero bueno, ahora sí. Como ya saben, pueden escuchar el podcast en eBooks, en Spotify, ver nuestros hermosos rostros en YouTube. Bueno, en Spotify también. Em, los clips en TikToks. En TikToks. Eh, y creo que ya. Ahora sí, sin nada más que decir, guarden las historias, las leyendas, los críptidos, porque son las historias de nuestros pueblos. Y sin nada más que decir, bye bye. Adiós. La ciénaga oscura.